danza, como solista y como maestra y como ministro en esta tarde. Démosle un fuerte aplauso al Señor por su poder y su misericordia, ¿verdad que sí? Él ha sido bueno, Él ha sido grande para con ella y para todos nosotros. Dios es maravilloso y le damos las gracias por ello, ¿verdad que sí? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, por esta tremenda bendición y esta oportunidad que tú nos das, Dios, de poder estar delante de tu presencia. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres un Dios de restauración. Tu plan es restituirle todo lo que hemos perdido. Señor, tú tienes un plan y un propósito exacto y perfecto para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque en esta tarde igualmente yo declaro que los que en este lugar han perdido durante toda su vida, que este año sea un grande año de restitución. Padre, que tú les regreses, que tú restaures lo que hayan perdido, el tiempo, el dinero, sus fuerzas, sus años. Esto es un tremendo año, Señor, para ver el mover de tu Espíritu en nuestras vidas. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, dígale a la persona a su lado, Dios te va a restaurar todo lo perdido este año. Todo lo que tú hayas perdido, todo lo que tú hayas sufrido, Dios va a abrir una ventana de tiempo. Dígalo conmigo de nuevo, una ventana de tiempo. Dios va a abrir una ventana de tiempo para nuestra vida en este año. Ahora, no es solamente una ventana, yo lo quiero corregir, es una ventana para cada área de nuestra vida. Una ventana para nuestras finanzas, una ventana para nuestra relación con Él, una ventana para nuestra familia, una ventana para nuestro ministerio. Dios va a abrir un espacio, una ventana de tiempo para que durante ese tiempo se restaure todo lo que hayamos perdido. En el caso mío, yo he perdido varias cosas y yo sé que este año, el 2014, es un año de puertas abiertas. Y el 2014 Dios va a abrir ventanas de tiempo, como anunciamos la semana pasada, para que Él pueda restituir todo lo que yo he perdido y todo lo que tú has perdido. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le gustó la canción de nuestro amado hermano? Es la primera vez que Iván canta de esa manera. Y viene y canta una canción del pastor René y después viene esta muchacha Jessie y danza una canción del pastor René. Disculpe, pero yo no canto como el pastor René. Pero lo bendecimos, lo amamos profundamente. Pero vamos por la misma línea porque Dios restaura, Dios levanta. El domingo pasado, los que se recuerdan, hablamos de que este año es un año no solamente de puertas abiertas, pero como subtítulo o partes de ese año completo de puertas abiertas, hay momentos, hay ventanas, hay momentos de tiempo que Dios va a abrir. Dios va a permitir que se manifiesten diferentes tipos de restauración en nuestras vidas. Si se recuerdan, nosotros sabemos ya que el Antiguo Testamento trata con asuntos naturales en cuanto a la ley de restauración. Si se recuerdan de la semana pasada. El Antiguo Testamento nos enseña toda la ley de restauración y lo vamos a ver en un momentito, pero esa ley de restauración que en el Antiguo Testamento se manifestaba como ley de pueblo, de nación, Dios se la dio a Moisés temprano en el nacimiento del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entabló los 10 mandamientos, le dio leyes y formas y ritos para adorarle, para bendecirle, para presentar ofrendas, pero también estableció la ley de restitución. Y esa ley nos enseñó a nosotros como iglesia de Cristo, porque la vemos, como dijimos la semana pasada, como una señal. Es un vistazo a lo que se iba a manifestar hoy en día. Y vimos cómo esa ley se manifiesta en la vida nuestra. Y el domingo pasado establecemos este fundamento. Para posicionarnos para la restitución, debemos ser bien honestos y claros con este primer paso de entender la raíz de la pérdida. La ley de restitución estaba dirigida a cómo bregar o tratar con las pérdidas en la vida del pueblo. Y esa misma ley se manifiesta en la vida nuestra. Por lo tanto, para que algo se restaure,
tiene que haberse perdido. Para que algo sea restituido, fue perdido, se fue. Y hablamos la semana pasada de 3 causas principales de todas las pérdidas, ¿se recuerdan? Número 1, el ladrón es el primero que roba. El ladrón viene para robar, ¿se acuerdan? A robar, matar y destruir. Y dijimos en segundo lugar que Dios también permite o causa pérdidas. Pero las cosas que Dios permite y causa pérdidas son las cosas que al fin nos hacen daño. Dios no quita nada que sea bueno, Dios no quita nada que nos sea de beneficio, sino que Él quita, arranca y al fin nosotros lo juzgamos como pérdida, la cosa que nos haga daño. Y lo vimos la semana pasada, primero en la vida de José, hijo de Jacob, como él había perdido su libertad, había perdido su nación, se había perdido la familia, había perdido todo lo que tenía, pero Dios tenía un plan en la vida de José. En el momento él lo juzgó como una pérdida que lo estaba quebrantando, pero vimos que al final de los días la pérdida que José sufrió fue para una grande bendición. Así que cuando Dios quita, cuando Dios arranca, como permitió en la vida de Job, ¿se acuerdan? La vida de Job perdió todo lo que tenía. Parecía que nunca se iba a restaurar lo perdido, pero finalmente en la vida de Job como en la de José, todo lo que se perdió, que lo quebrantó, que parecía que lo iba a destruir, fue con un plan mucho más grande. Así que, ¿qué es lo que queremos aprender de eso? Cuando Dios quita, cuando Dios parece que nos hace perder algo, es porque Dios tiene la visión mucho más amplia que nosotros. Nosotros usualmente vemos la visión de hoy, detallado, específico, chiquito. Estamos ocupados y eso es importante de lo que vamos a hacer hoy, lo que tenemos hoy, lo que necesitamos hoy para el fin del mes. Especialmente las personas que quizás a veces tienen más mes que presupuesto. A veces el presupuesto nos hace sentir que el mes tiene 49 días y en sí tiene 30 o 39. Todo lo perdido, dígalo conmigo, todo lo perdido, si es Dios que me lo quita, es porque Él tiene la visión más amplia. Él tiene la capacidad de ver mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Y eso es lo que vimos en José y vimos en Job. Si usted estudia la vida de José o la vida de Job, usted va a ver cómo Dios hizo, formó, creó, fue haciendo como se hace un director de orquesta, fue dirigiendo las cosas detalladas en la vida de estos dos hombres para que al final del día todo lo perdido no solamente se lo entregó de nuevo, sino que se lo multiplicó. Así es el plan de Dios. Cuando Dios quita, Él te devuelve con creces, diga con creces. Él no te devuelve menos, ni te devuelve la misma cantidad o la misma cosa, Él te da más. Es importante que durante el proceso mantengamos la vista clara, la mente clara, comunión con Dios. Mucha gente cuando viene esta experiencia de pérdida, ellos se corren de la cruz, corren de la iglesia, corren de la oración, corren de su disciplina espiritual. Mientras tanto, lo que nos enseña José es Job. Todo lo que me hayas quitado, como dijo Job, vine solo a la tierra, vine desnudo a la tierra, o sin ropa o sin nada, y estoy dispuesto de morir igual. Pero es bueno que lo que Dios te quita, lo que Dios permite que te quiten, te lo va a restaurar, te lo va a restituir. Si te mantienes agarrado a la cruz, si te mantienes agarrado al altar, si te mantienes en tu vida disciplinada espiritual, todo lo que tú hayas perdido, yo te aseguro, según las escrituras, los vas a restaurar. Amén. Y vimos en tercer lugar que nuestras propias decisiones nos causan pérdidas. ¿Cuántos pueden testificar de eso? A veces nuestras propias decisiones, y vimos en Proverbios capítulo 19, verso 3, la necedad del hombre le hace perder el rumbo. O sea que el hombre por su necedad, y necedad quiere decir bíblicamente falta de sabiduría. Por lo tanto, el hombre que no tiene sabiduría, el necio, le hace perder el rumbo, o sea, tomar decisiones no en la sabiduría con la sabiduría de Dios, te hace perder el rumbo. Y para el colmo, dice el verso 3, para el colmo se irrita contra el Señor. Otra traducción dice,
para el colmo, culpa al Señor de sus pérdidas. Mi esposa usualmente diría en este caso, ¿qué clase de pantalones? O sea, nosotros tomamos decisiones equivocadas, la decisión que sea, de relaciones, de trabajo, de profesión, decisiones que tomamos de un momento a otro, nos causa pérdida y le culpamos a Dios. Y yo leí, no voy a leer los 10 pasos, pero la semana pasada hablemos de los 10 pasos que la gente usualmente usa para tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que dice el consejo bíblico? Proverbios capítulo 1, versos 7 y 8, dice, el temor del Señor es el principio de conocimiento. Y la palabra temor ahí quiere decir el respeto, no el tipo de temor que te hace temblar, sino el respeto a Dios. Es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cuántos aquí en esta tarde le han dado consejo a alguien y tú sabes que no ha aceptado tu consejo? Tú sientes en algún sitio, usualmente sucede con nuestros hijos, a veces sucede con nuestros esposos, esposas, hermanos, hermanas, familiares. Le damos consejo y sentimos que no están recibiendo el consejo. Eso es por falta primero de sabiduría y no tienen una disciplina. El verso 8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Finalmente sabemos que para tomar buenas decisiones, ¿se acuerdan? El domingo dijimos que tenemos que hacer 2 cosas. Número 1, usted tiene que ir a Dios en oración y en lectura bíblica. Dios no se separa de su palabra. Es más, su palabra es las escrituras. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee las escrituras. Si quieres oír la voz de Dios, vete a Dios en oración. Por lo tanto, no vamos a tomar decisiones sin hablar con Dios. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen amén a eso? No se enamore, no escoja un trabajo nuevo, no decida ir a la escuela, no deje de hacer tal cosa, no tome decisiones importantes sin estar seguro que Dios le habló. Yo he tomado decisiones y usé ejemplos el domingo pasado, pero no lo voy a repetir porque me duelen nada más pensar en ellos. Yo he tomado decisiones importantes, contundentes, que me ha dolido después el resultado. ¿Por qué? Porque yo sabía que si hablaba con Dios, y se acuerdan el ejemplo que di, que mi esposa tiene una unción que ella abre la Biblia y Dios le habla de manera inmediata. Yo no fui donde ella para pedirle consejo que ella creía, porque yo sabía lo que iba a decir Dios. Y finalmente el no vino a ser no de todos modos y todas maneras. Porque el Señor te coge hoy y te coge mañana. O sea, la sabiduría de Dios te alcanza a la buena o a la no tan buena. Por lo tanto, sabemos que tenemos que ir a Dios. ¿Cómo vamos a Dios? 2 maneras. Oración y en lectura bíblica. Oración es importante, hablar con Él todos los días, pero si usted no lee la Biblia de manera disciplinada todos los días, estás perdiendo una tremenda oportunidad. Mi experiencia personal es mientras yo leo la Biblia todos los días, eso mantiene mi espíritu abierto. Puede ser que yo estoy leyendo sobre un tema que no tiene nada que ver con mi vida hoy, pero esa disciplina mantiene mi espíritu abierto para oír la voz de Dios. Por lo tanto, yo le digo a Dios, háblame, Señor, sobre esta cosa. Leo la Biblia, no le saco nada de las escrituras para esta situación, pero el hecho de leer la Biblia mantiene mi espíritu abierto. ¿Me captaron? En cuanto a ir a Dios y leer la Biblia en oración, la Biblia dice, y leímos el domingo pasado, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Salmo 119:105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz a mi sendero. Así que eso es lo primero que usted hace. Para dejar de tomar malas decisiones, usted va a hablar con Dios. Lo segundo es, usted se va a buscar un buen consejo, una persona con la cual usted confía. Dice el proverbista, capítulo 12, verso 15, al necio le parece bien lo que emprende,
pero el sabio atiende al consejo. O sea que es importante dar dos cosas. Uno, hablar con Dios en oración y lectura bíblica. Y dos, nosotros vamos a buscar un consejo de alguien que le puede ayudar. Yo tengo mis consejeros, mi esposa tiene sus consejeros, usted tiene sus consejeros. Asegúrese que usted busque una persona que tiene sabiduría de Dios, que oye la voz de Dios, que lo ama a usted, que lo conoce a usted, que sabe el tipo de vida que usted ha tenido y que vas a tener, que cree en ti, porque de nada vale yo llamar a una persona que no me conoce para pedirle una palabra profética. Esa no es la disciplina de Dios. Mucha gente en las iglesias van a servicios ocultos y reciben una palabra profética, y eso está bien, pero mejor es que alguien te habla proféticamente de parte de Dios, que te conozca, que conoce tu vida. Esas palabras proféticas son para confirmar lo que Dios te está diciendo. Pero un buen consejo, aprovéchalo de una persona que tú conozcas, con la cual tú puedes tener confianza. Así que entonces hoy vamos a hablar sobre la ley de restitución y lo necesario de identificar y encontrar el ladrón. Usted se recuerda, el domingo pasado hablamos de tres cosas. El ladrón es el que causa pérdidas. Dios extiende su mano para causar pérdidas. Y número tres, nuestras decisiones equivocadas. La ley de restitución centraliza sus enseñanzas en identificar, diga eso por favor conmigo, identificar al ladrón. Tenemos que encontrar el ladrón. Lo que nos dice esta ley escritural es que no podemos culparle al que no tiene la culpa. Cuando es el diablo, no podemos culpar a Dios. Cuando son nuestras decisiones, no podemos culparle al diablo. Cuando es Dios que toma la iniciativa para causar esta pérdida momentánea, no podemos culpar a otra cosa. Y es importante que usted en esta tarde abra su Biblia conmigo, por favor, a Éxodos el capítulo 22, el verso 1 en adelante. ¿Qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer los detalles sobre la ley de restitución, de lo perdido. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar al ladrón. El verso 1 dice del capítulo 22 del libro de Éxodo, léalo conmigo: si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por las ovejas. Inmediatamente se da cuenta en ese primer verso que si alguien te roba una cosa, te tiene que devolver en creces. Esa es la ley del espiritual en cuanto a la restitución. Si el diablo te robó 100, te tiene que devolver 400 o 500, dependiendo de a dónde se aplica esta ley. El verso 2. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, el verso número 3, su muerte se considerará homicidio. Mire la segunda parte de ese verso. El ladrón está obligado, dígalo conmigo, obligado. El diablo está obligado a devolverte lo que te robó. El verso dice, el ladrón, ahora asegúrate que es el ladrón. Si perdiste algo por tus decisiones, Dios no está obligado a devolverte lo que perdiste. Quizás nunca te lo devuelva. Eso es asunto de decisión de Dios. Si Dios te quita algo momentáneamente para tu bien a largo plazo, te lo va a devolver con creces. El verso número 3, la segunda parte dice, el ladrón, estamos hablando del ladrón en este caso, está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido. ¿Usted me escuchó? O sea que no hay excusa. Satanás no tiene excusa. El que te robó no tendrá excusa. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo
robado. Eso es por encima, amados hermanos, lo que es la ley de restitución. Al estudiar este pasaje y mirarlo con la óptica del Nuevo Testamento, que es lo que nosotros estamos haciendo, nos damos cuenta que el ladrón no es más ni menos que el diablo, el cual ha desatado su espíritu, y escucha esto bien, vengativo contra usted y contra mí. ¿Por qué? Porque usted y yo somos escogidos de Dios, somos su brazo derecho, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo y nos ha tocado vivir en los últimos días para recibir a Jesucristo en las nubes. Y usted y yo somos lo que Dios ha llamado para establecer su reino en la tierra, para que la iglesia sea fuerte y poderosa. Por lo tanto, el diablo, que es el ladrón, se ha desatado con un espíritu vengativo contra nosotros para hacernos experimentar pérdidas de todo tipo. Y es por eso que el domingo pasado dije que tenemos que estar claros, tenemos que vivir como Pablo, orando en todo tiempo, con los ojos puestos en el enemigo, no para darle demasiado de importancia, sino para que velarlo, porque en un momento dado va a tratar de entrar dentro de tu campamento, y Dios te ha dado el poder y la habilidad, te ha dado la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Yo agradezco su entusiasmo, sus aplausos y sus amenes en ese punto tan poderoso y tan maravilloso. Amén. En las Escrituras vemos al diablo como el causante de las pérdidas de los hijos de Dios que han sufrido a través de todo el tiempo. Lo vemos en las Escrituras. En el principio el enemigo le robó a Adán y a Eva la comunión con Dios. Ellos tomaron una mala decisión, pero perdieron la comunión de Dios porque el diablo se la robó. El enemigo finalmente, aunque Dios lo permitió, pero el enemigo fue el causante de las pérdidas de Job, un hombre que la Biblia llama fiel y justo. Si Job fue fiel y justo, y este hombre, Adán y Eva, eran gente perfectas, hechas a la imagen de Dios, imagínense en el caso nuestro, vamos a ser atacados. El enemigo va a venir para destruir la familia, va a venir para detener tu ministerio, para aguantarte en cualquier área de tu vida. Jesús mismo fue constantemente atacado por el enemigo durante su ministerio terrenal, y la gente que veía a Jesús, Él los libertaba, Él los sanaba, pero sin embargo el diablo trataba de día y de noche de robarle y de atacarle y de quitarle todo lo que él tenía de parte de Dios. Pero como Cristo tenemos que ser nosotros dentro y entre la batalla, en los momentos de pérdida, situaciones que no entendemos, cuando tenemos la visión corta y no vemos el big picture. Tenemos que hacer como Jesús y seguir caminando un pie tras otro, un día tras el otro día, entendiendo que aunque el diablo me robe hoy, como dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Y la palabra libertar en ese verso quiere decir, no solamente te va a desatar, sino que va a desatar las ricas bendiciones que el diablo ha detenido en contra de tu vida. Él te va a libertar a ti y va a libertar las bendiciones, y se abrirán las puertas del cielo y se derramará sobre ti todas las bendiciones, todas las promesas, esa palabra profética, ese ministerio que se ha detenido, esa unción que está en ti pero está adormecida. Yo te prometo que Dios en este año abrirá una ventana donde se derramará lo tuyo con creces. Gracias. Amados hermanos, las cartas apostólicas de Pablo y de otros escritores escritas para nosotros reflejan esta lucha contra el enemigo. Él es el ladrón, lo estamos identificando en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 3,
verso 8, si usted lo quiere buscar conmigo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y mira la segunda parte del verso 8, que es el que yo quiero impregnar en su espíritu en esta tarde. El Hijo de Dios fue enviado. ¿Y cuántos creen aquí que si Cristo fue enviado para algo, Él no se va a ir sin cumplir ese propósito? Cristo no deja ninguna obra incompleta. Quizás nosotros los hombres humanos y las mujeres sí. Pero si Cristo vino, Él vino para hacer algo. Él no vino nada más para morir en la cruz o tener un ministerio de 3 años. O levantar 12 discípulos, aunque esos fueron parte de su razón de venir. Pero aquí vemos en este verso, la segunda parte, la razón principal que cubre todo lo que hizo Jesús en toda su vida. La segunda parte del verso dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Lo vimos el domingo pasado. El diablo no viene sino para robar, para hurtar y para destruir. Esas son las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Lo contrario. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Amados hermanos, el enemigo se ha movido durante bastante tiempo, causándote pérdidas, pueblos de Dios, causándote dolores que tú no te buscaste, causándote atraso en diferentes áreas de tu vida. El diablo ha podido, por razones que sean, pudiéramos enumerar muchas, pero por la razón que sea, el diablo ha tenido el libre movimiento y albedrío en algunas áreas de nuestra vida. Pero te estoy diciendo en esta tarde y te estoy profetizando en el nombre de Jesucristo que en el 2014 Dios te va a abrir momentos en tu historia de este año, espacios de tiempo para cada área de tu vida. Por eso es importante estar pendiente, estar sensible. Por eso tenemos que estar en oración, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar apercibidos, porque cuando se abra esa ventana para tu matrimonio, o esa ventana para tu trabajo, o esa ventana para tu negocio, o esa ventana para tu salud, o esa ventana para tu familia, o esa ventana para lo que sea, porque Dios va a restituir, Dios va a restituir. El diablo ha tenido demasiado de movimiento y libertad, y Dios está tirando una línea en este año. Él está tirando un se acabó, ya se terminó. Él va a tirar sus estacas bien profundas y bien marcadas en nuestras vidas. Dios va a tirar la línea como lo hizo en el Mar Rojo. Cuando Él tira la línea, nadie puede pasar. El diablo y los demonios se tienen que mover para su lado, y Dios te va a bendecir, Dios te va a restituir, Dios te va a restaurar todas las cosas perdidas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Salmos capítulo 143, búsquelo conmigo. Salmo 143, el verso 3 y 4. Yo quiero que usted marque esto, lléveselo. Dios me dio esto temprano ayer de madrugada orando. No estaba despierto, pero estaba moviéndome en mi cama. Y esta escritura entraba en mi espíritu temprano, antes que saliera el sol. Y yo escuchaba la voz del Señor en mi espíritu. Y me decía: dale estas escrituras al pueblo. Dásela, porque esta es la promesa mía para ellos. Salmo 143, verso 3 y el 4. Y esto es lo que yo te digo en esta tarde. Y Dios te dice: márquelo, lléveselo con usted. Escriba estos versos en la parte de atrás de su programa. Y recuérdele a Dios todos los días de esta promesa. El verso dice: el enemigo atenta contra mi vida. Quiere hacerme morder el polvo
¿Cuántos pueden decir eso ha sido así? El enemigo atenta contra mi vida, quiere hacerme morder el polvo. Mire este verso, me obliga. ¿Sabes cuál es la palabra original en hebreo? Me empuja. ¿Cuántos se han sentido empujados por el enemigo? Esas son tentaciones. Él te empuja de dos maneras, suavemente o te empuja. Él usualmente a los cristianos te empuja suavemente. No te das cuenta, no registraste. El enemigo atenta contra mi vida, quiere hacerme morder el polvo, me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento dentro de mí, siento paralizado el corazón. ¿Cuántos pueden decir y no decir amén, pero decir eso ha sido así? Pues yo les voy a dar otro verso que me dio Dios. Salmos 61, verso 3. Esto es lo que Dios te dice. La verdad es, el enemigo atenta contra mi vida, quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento dentro de mí. Siento paralizado el corazón. Y aquí está lo que escribió el salmista después. Y esta es la promesa para ti, amada iglesia. Salmo 61:3. El verso dice: porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Ahora, esa palabra baluarte ahí, ¿sabe lo que quiere decir esa palabra? Porque en el Antiguo Testamento, cuando los profetas escribían y cuando escribía el salmista, usualmente escribían lo que se llama, escribían palabras que tenían su definición en fotos o en imágenes. Y la palabra baluarte, la imagen de la palabra baluarte es una muralla demasiado alta y demasiado extensa donde el enemigo no pueda cruzar. Ahí es donde dice la Biblia que aunque los ríos me quisieron llevar, no anegaron en mí sus aguas. Y aunque el fuego me quiera consumir, sus llamas no arderán en mí. Cuando la Biblia dice: porque tú eres mi refugio, mi baluarte, la imagen escritural es: donde quiera que tú estés, Dios te va a proteger. Donde quiera que tú vayas, un ángel del Señor va a acampar alrededor de ti y te va a defender. Donde quiera que tú vayas, 1000 caerán a mi diestra y 10,000 a mi siniestra. Donde quiera que tú vayas, mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Esto no es por nuestra propia fuerza, sino por la protección del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dale un fuerte aplauso a Dios. En este tiempo, amados hermanos, el Espíritu Santo nos está impulsando a poner las cosas en su debido lugar, a fin de poder recuperar lo que hemos perdido injustamente con la ayuda del Señor. En conclusión y finalmente, ¿qué es lo que yo le digo a esta amada iglesia? ¿Qué es lo que yo te digo a ti, amado hermano, en esta tarde? Es tiempo de accionar. ¿Y qué mejor hacerlo? Con la planificación y el respaldo de la palabra de Dios. El Señor le está diciendo proféticamente a esta iglesia que este es tu tiempo para poder recuperar lo que el enemigo le ha hecho perder en tu pasado. Esta sí es una buena noticia. La segunda cosa que necesitamos tener en cuenta es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de no ignorar las maquinaciones del ladrón, nuestro enemigo. Ya declaramos en este mensaje que el ladrón es Satanás. Él es el que ruge como león. Satanás es el que roba, el que quita, el que mancha, el que quebranta. Cuando Dios quita, no causa dolores y pérdidas a esa naturaleza. Lo que Dios, y cuando Dios quita,
Aunque se sufre, pero se sufre en gracia. Se siente que es la mano de Dios. Cuando te quita el ladrón, el diablo te deja huérfano. Te sientes que estás solo, te sientes que estás destruido. Te sientes que no tienes camino, que no tienes norte, que no tienes dirección. ¿Y qué es lo que hemos dicho en esta tarde finalmente? Ya hemos entendido y reconocido que el ladrón es Satanás. ¿Y qué es lo que escribió Pablo en cuanto a esto? Nos dice Pablo, 2 Corintios verso 2, capítulo 2 verso 11, 2 Corintios 2, 11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Yo repito ese verso. Para que Satanás no nos robe, no nos quebrante, no detenga, no entre dentro de nuestro campamento, no salte el muro de protección, no venga para deshacer lo que tanto nos ha costado construir, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Amados hermanos, para conocer las maquinaciones del diablo implica poder detectar cómo es su método de operación y su plan de ataque. Ahí es donde entra la oración. Ahí es donde entra la comunión con Dios. Ahí es donde entra para nosotros la lectura bíblica. Ahí es donde entra la importancia de establecer cada uno individualmente según le conviene una vida de disciplina, una vida íntima con Dios, para que cuando venga Satanás, es que va a venir, no es si viene, es que va a venir y de manera continua. Y usted puede estar seguro que justo antes de cada ventana, ese tiempo de restitución, ese tiempo de bendición, justo antes va a venir. Y va a maquinar, y va a tratar de desviarte, y va a tratar de penetrar tu corazón y destruir tus decisiones y complicarte la vida. Pero el Señor nos dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque estamos en alerta. Dile a la persona a su lado con mucho respeto: tienes que estar en alerta. Póngase de pies conmigo y dígale a 2 o 3 a su alrededor: tienes que estar en alerta. Póngase de pies conmigo mientras lo va diciendo y dígale a otra persona: mira, Iván, tienes que estar en alerta, Iván. Tiene que estar en alerta, Uri. Tiene que estar en alerta, Mike. Dígaselo a 2 o 3 personas en alerta. No es que le tenemos miedo al diablo, no es que le tenemos temor a Satanás, es que tenemos que estar en alerta como un guarda sobre la torre que desde lejos ve la formación del enemigo, ve cómo vienen en caballos, saben si vienen por la derecha o la izquierda y están alerta.